¿Alguna vez te has preguntado por qué existen tantas doctrinas que parecen gritar lo mismo? ¿No le creas a la Iglesia Católica? ¿Por qué, desde hace décadas, han surgido grupos que dedican más tiempo a atacar lo que tú crees que a enseñar lo suyo? La pregunta es incómoda, pero necesaria. ¿Quién gana realmente cuando tú te alejas de la verdad? Muchos no lo admiten, pero vivimos en un tiempo donde la confusión se volvió un negocio. Para algunos es rentable que no sepas qué creer, que vivas dudando de tu fe, que todo lo pongas en tela de juicio sin tener un fundamento sólido. Y mientras más ruido escuchas, más difícil se vuelve reconocer que es verdad, y que es solo manipulación religiosa disfrazada de iluminación espiritual. La realidad es que hay doctrinas que te buscan, pero no para elevarte sino para apartarte. Y lo hacen con discursos bonitos, vídeos motivacionales, mensajes que suenan profundos, pero que no están conectados con nada que tenga raíces. Son palabras que vuelan con el viento, que se deshacen con el primer problema fuerte que llega a tu vida. Y aquí es donde la Iglesia Católica incomoda. Porque aunque muchos quieran negarlo, es la única institución cristiana que ha mantenido una enseñanza coherente durante más de 2000 años, mientras cientos de doctrinas nacen y mueren cada década según las modas del momento. Pero vamos por partes. Mira a tu alrededor. Observa cuántos grupos religiosos existen hoy, movimientos cristianos independientes, nuevas sectas que prometen revelaciones especiales, iglesias que surgieron hace apenas unos años, gurús espirituales, filosofías orientales disfrazadas de cristianismo, y corrientes que mezclan la Biblia con energías, astrología o ideas de autoayuda. Todos creen tener la verdad absoluta, todos dicen Dios me reveló algo nuevo, pero ninguno puede probar que su doctrina existía hace siquiera un siglo. Y aún así muchos de ellos tienen un mismo objetivo, hacerte dudar de la Iglesia. Algunos te dicen que la Iglesia se corrompió, que perdió el camino, que se contaminó. Otros aseguran que Roma es Babilonia, que todo lo católico es pagano, que los sacramentos son inventos humanos, que la tradición es un engaño. Y lo más irónico es que quienes repiten estas acusaciones muchas veces pertenecen a grupos que se fundaron ayer, que no tienen ni historia ni sucesión ni coherencia doctrinal. Pero hay algo que ellos no te dicen: su ataque no nace de la verdad, sino de la necesidad de justificar su separación. Porque si la Iglesia es auténtica, entonces ellos están enseñando algo incompleto o, en algunos casos, totalmente falso. Y por eso deben destruir tu confianza en la Iglesia antes de que puedas comparar la doctrina verdadera con la doctrina que intentan venderte. Piénsalo. ¿Por qué te dicen que no leas el catecismo? ¿Por qué te insisten en que los padres de la Iglesia no importan? ¿Por qué evitan hablar de los primeros siglos del cristianismo? Porque si lo hicieran, descubrirías rápidamente que lo que ellos predican no se parece en nada a lo que se enseñaba desde el inicio. Y ahí perderían autoridad. Mira cómo funcionan muchas doctrinas modernas. Toman un versículo bíblico, lo aíslan, lo sacan del contexto histórico y doctrinal, y luego construyen un edificio entero basado en una interpretación personal. Y después te dicen que eso es la verdad absoluta. No hay tradición, no hay autoridad apostólica, no hay magisterio, no hay continuidad histórica. Solo hay opiniones. En cambio, la Iglesia Católica no se sostiene en opiniones. No se basa en la ocurrencia del líder de turno. No cambia su doctrina porque el mundo cambió. Y eso a muchos les molesta. Porque en un mundo donde las ideas duran 5 minutos, la idea de una verdad eterna resulta ofensiva. También están las doctrinas que mezclan espiritualidad con emociones. Te dicen, si sientes bonito, Dios está ahí. Si te emocionas, es señal de que el Espíritu Santo se está moviendo. Y claro, las emociones son hermosas, pero no son el fundamento de la fe. Si tu relación con Dios depende de sentir bonito, entonces, ¿qué pasa cuando llega la enfermedad? ¿Qué pasa cuando llega el duelo? ¿Qué pasa cuando llega el silencio de Dios, ese que todos vivimos tarde o temprano? Muchos se alejan porque nunca aprendieron que la fe no se sostiene con sensaciones, sino con verdad. Y ahí es donde entra la enseñanza real de la Iglesia. La Iglesia enseña que la fe es un acto de confianza profunda, que se apoya en la palabra de Dios tal como fue transmitida por los apóstoles, no como fue inventada siglos después. Enseña que la fe es razonable, que no contradice la historia, que no se basa en revelaciones privadas que cambian cada año. Enseña que Dios instituyó sacramentos visibles, no porque Él los necesite, sino porque tú necesitas señales concretas de su gracia. Y claro,
Esto molesta a quienes ofrecen atajos. Molesta a las doctrinas que te prometen salvación instantánea, prosperidad garantizada, o una espiritualidad que no exige compromiso. Molesta a quienes te dicen que no necesitas iglesia, que no necesitas guía, que no necesitas autoridad, que tú solo puedes interpretar la verdad. Fíjate cómo algunas corrientes religiosas hablan de libertad. Dicen, sé libre e interpreta la Biblia como tú quieras, no te sometas a ninguna iglesia, tú eres tu propio maestro. Y eso suena muy bonito, hasta que te das cuenta de que esa libertad los beneficia a ellos, porque mientras tú te desconectas de la iglesia, ellos te conectan a su doctrina, a su forma de pensar, a su liderazgo. La iglesia nunca enseñó que tú no puedas pensar por ti mismo. Lo que enseña es que la verdad no se inventa, se recibe. Y se recibe a través de una cadena que viene desde Cristo hasta hoy. Pero vayamos a otras religiones también. Mira qué sucede con grupos orientales que hablan de energías, chakras, vibraciones y maestros ascendidos. Muchas personas saltan a esas corrientes porque parecen espirituales sin ser religiosas. Pero en su mayoría son doctrinas sin fundamento histórico, sin moral sólida y sin una comprensión real de quién es Dios. Son más filosofía emocional que fe. Y aún así, cada vez más gente se deja seducir porque prometen una espiritualidad sin sacrificio. Luego están las corrientes que mezclan cristianismo con prácticas esotéricas. Gente que combina la Biblia con astrología, tarot, cristales energéticos o rituales de prosperidad. Y lo más grave es que muchos de esos movimientos nacen de la necesidad del ser humano de tener control sobre la vida. Si puedes manipular energías, entonces no necesitas a Dios. Y ese es justamente el objetivo, reemplazar lo sagrado por lo manipulable. A eso súmale religiones que presentan a Jesús solo como un maestro, pero no como hijo de Dios. O doctrinas que dicen que Jesús fue un profeta más, que su mensaje fue mutilado, o que su iglesia se desvió desde el principio. De nuevo atacan a la iglesia porque necesitan justificar su versión alternativa de la fe. Pero aquí está lo interesante, ninguna de estas doctrinas puede rastrear su origen hasta los apóstoles. La iglesia sí. Y aquí está la parte que muchos no quieren escuchar. Si Cristo prometió que estaría con su iglesia hasta el fin del mundo, entonces, es lógico creer que desapareció, se corrompió o se hizo falsa durante casi 2000 años, hasta que un grupo moderno vino a descubrir la verdad. ¿Es coherente pensar que Dios permitiría que toda la cristiandad viviera engañada hasta que alguien en el siglo XIX, XX o XXI descubriera la doctrina correcta? ¿Tiene sentido creer que miles de mártires murieron por una iglesia que en realidad era falsa? La verdad es incómoda, la iglesia incomoda porque exige responsabilidad. Exige compromiso. Exige fidelidad a la verdad aunque no siempre sea fácil. Pero también ofrece algo que ninguna doctrina moderna puede ofrecer: continuidad, profundidad, sacramentos, comunidad, tradición, historia y verdad probada. La iglesia enseña que no todo lo que brilla es espiritual. Que no toda emoción viene de Dios. Que no toda doctrina que menciona a Jesús es verdaderamente cristiana. Que no todas las interpretaciones bíblicas son correctas. Que la fe no se trata de inventar, sino de recibir y vivir. Y por eso tantas doctrinas buscan confundirte. Porque cuando encuentras la verdad, ya no eres presa fácil. Cuando conoces la enseñanza real de la iglesia, ya no te manipulan con versículos fuera de contexto. Cuando entiendes la historia del cristianismo, ya no te engañan con nuevas revelaciones. Cuando profundizas en tu fe, ya no te mueve cualquier viento de doctrina. La confusión es una estrategia. La verdad es una luz. Por eso la pregunta sigue siendo esencial: ¿quién gana cuando te alejas de la iglesia? ¿Quién se beneficia cuando tú dudas de la fe que ha sostenido a millones a lo largo de la historia? ¿Quién gana cuando tú decides creer en doctrinas que nacieron apenas ayer? La respuesta es simple: ganan aquellos que necesitan que estés confundido para poder controlarte. Y ahí está la importancia de volver a la enseñanza auténtica de la iglesia. No la caricatura que muchos presentan. No la versión distorsionada que circula en redes sociales. No los ataques repetidos sin base. Sino la doctrina real, la que viene desde los apóstoles, la que fue defendida por los padres de la iglesia, la que fue custodiada por los concilios, la que sigue viva hoy. Si quieres saber qué enseña realmente la iglesia, no te quedes con lo que dicen otros. Busca, pregunta, estudia, lee.
No tienes que creer ciegamente, pero tampoco tienes que dejarte llevar por doctrinas que cambiaron la verdad para que encajara con sus ideas. La verdad no se ajusta a nosotros. Nosotros nos ajustamos a ella. Y cuando la encuentras, lo sabes. Porque la verdad no confunde, ilumina. Porque la verdad no divide, une. Porque la verdad no se inventa, se revela. Y esa verdad, aunque muchos no quieran admitirlo, sigue viviendo en la iglesia que Cristo fundó.